salmo. Jehová es mi justicia, de eso trata. Dios ve cada lágrima. Dios ha visto cada noche de insomnio. Dios ha visto que no has podido dormir. Dios ha visto cada corazón roto. Dios ha visto tu dolor, tus sufrimientos. Y sabe que Dios te entiende. Y el Salmo 23:5, de eso es lo que se va a tratar cuando dice, Jehová es mi justicia. En medio de todas estas adversidades que seguramente muchos de nosotros ha pasado, es fácil desanimarse, es fácil perder la esperanza. Sin embargo, el Salmo 23, vamos a ponerlo en la pantalla, vamos a leerlo juntos. Mira lo que dice el Salmo 23. Porque ¿cuántos están de acuerdo en que es muy fácil desanimarse cuando alguien hace una injusticia en nuestra contra? O hacia nuestros hijos, o hacia un cónyuge, o hacia un amigo, un familiar que nosotros conocemos. Mira lo que dice, vamos a leer juntos el Salmos 23:5. Dice así, 1, 2 y 3. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Allí dejamos ese Salmos. Es importante, aquí es Jehová, no se olviden, Tsidkenu, que significa Jehová es mi justicia. Y en ese contexto del Salmo 23, en el contexto de ese pasaje que tenemos allí, la palabra me guiará, si gusta escríbala, es importante. Vamos a en breves rasgos a ver la palabra me guiará. ¿Qué significa me guiará en el contexto de ese Salmo? Dice me guiará porque las ovejas en Israel en ese tiempo y las ovejas de ahora, normalmente estamos hablando de las ovejas que están en los campos, tienen un mal sentido de dirección y las ovejas pueden desviarse fácilmente y pueden perderse. Por lo tanto, dependen que el pastor las guíe por el camino correcto. En otras palabras, las ovejas no pueden mirar más allá de 2 metros de distancia. Otros dicen después de 1 metro de distancia, ya se les nubla, ya miran todo nublado. Otros han dicho que a partir de 3 metros, en fin, 1, 2 o 3 metros, lo cierto es que las ovejas ya cuando pasa ese límite ya ven todo borroso. Y por eso el Salmo dice allí, me guiará, porque las ovejas dependen de la guía de su pastor. Y lo mismo ocurre el día de hoy. Muchas de nuestras ovejas no pueden mirar mucho más allá. No pueden ver el cuadro completo o el cuadro entero. O no pueden ver los detalles de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Muchas ovejas dicen, he orado a Dios por 3 meses y no hay respuesta. Otros dicen, le he pedido a Dios ya por años y no encuentro respuesta. Mira, Dios conoce mejor nuestro futuro. Y Jehová es nuestro pastor. Así que Él sabe y Él mira por adelantado lo que nosotros no podemos mirar. Por eso el Salmos dice allí, me guiará. ¿Por qué? Porque las ovejas no pueden mirar más allá de 1 a 3 metros. Lo que ya miran, todo es nublado. Y si ellas corren o siguen caminando y siguen caminando, no se dan cuenta que hay despeñaderos, que hay abismos. Luego, ¿qué más sigue diciendo el pasaje allí? Sigue diciendo, por sendas. Esa palabra es clave. Estamos analizando a breves rasgos ese versículo. Me guiará porque 2 a 3 metros, 1 a 3 metros ya las ovejas no pueden ver. Y cuando dice por sendas, se refiere al que el pastor debe de llevar a las ovejas por diferentes lugares cada día. ¿Por qué? Porque las ovejas pueden matar la vegetación. Si el pastor deja a las ovejas allí todo el día, las ovejas están comiendo el pasto, comiendo y comiendo y comiendo hasta matar la vegetación. Entonces, por eso el pasaje dice allí, me guiará por sendas, o sea, por otro camino, porque tienden las ovejas a seguir comiendo y comiendo y comiendo en la misma área que no tiene noción de saber que se va a secar y que ya está muy duro y ir hacia otro lugar a comer. Entonces, por eso cuando dice sendas, es que realmente el pastor necesita guiarlas, dirigirlas en ese aspecto. Por eso ellas necesitan ser guiadas constantemente a nuevos pastos, porque si la dejamos allí, secan el pasto, lo echan a perder, se degrada el suelo, tremendo, ¿no? Y tiene que el pastor llevarla a otros pastos para que la tierra se recupere.
para que nazca pastos verdes, increíblemente. Y luego, ¿qué más dice allí? De justicia. La palabra justicia en el griego es segdek. Así, primero va la T, luego va la S, la E, la D, la E y la C. Así, segdek en el hebreo. Esa palabra justicia es clave, significa rectitud. Si gusta, escríbala, es importante, porque de aquí vamos a hablar bastante del pasaje. ¿Qué nos quiere enseñar Dios hoy? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Cómo me quiere ayudar Dios? ¿Cómo puede hacer Dios justicia? Esa palabra, segde, rectitud, implica obrar de acuerdo con los principios morales y éticos. Ojo. No solo tiene que ver con principios espirituales. La palabra justicia allí tiene que ver con principios morales y éticos. Hay otras palabras, la misma palabra justicia, en otros pasajes, en otros libros de la Biblia, que no significa justicia aspectos morales y éticos. Significan otras cosas o significa un cuidado espiritual. Significa justicia espiritual, significa justicias espirituales, refiriéndose a Satanás, refiriéndose al mundo, etcétera, etcétera. Pero en este pasaje significa principios morales y éticos. Pregunta, hoy, ¿necesitamos esa palabra justicia, sí o no? La necesitamos, porque estamos viviendo principios éticos y morales bien difíciles, ¿sí o no? Sumamente oscuros. Por eso el pasaje está diciendo, me guiará. Ese pasaje es para hoy. Me guiará. Otro camino. Por sendas. No voy a terminarme la comida el día de hoy. De justicia. Y luego sigue diciendo, por amor. ¿Qué más dice allí? De su nombre. Por amor de su nombre. En el contexto de todo este pasaje, la palabra justicia, que es importantísimo allí, justicia de Dios se entiende aquí no solo en términos de acciones justas, sino también en vindicación o también en restauración. Y cuando el salmista está diciendo por sendas de justicia, lo que está diciendo en otras palabras es que todo lo injusto que te pasó o que estás pasando, Dios lo va a restaurar. Todo lo que te quitaron injustamente, ya sea por el reino de las tinieblas o ya sea por las cosas terrenales, lo que el pasaje allí, por eso dije justicia es importante, está diciendo que Dios lo va a reivindicar. Te quitaron uno, Dios te puede dar dos. Te quitaron el 50%, Dios te puede dar el 100%. De veras, esa palabra justicia, yo no quiero sonar como algo así nomás de que vamos a alegrar el corazón de la gente. Ese no es mi estilo cuando predico, pero al investigar esta palabra tiene mucho que ver con que Dios va a salir al encuentro para devolverte el doble de lo que te han quitado, el doble de lo que has perdido injustamente, no por tomar malas decisiones con mala cabeza, sino injustamente. Por eso esa palabra justicia es muy importante. No permitas, por lo tanto, que ninguna injusticia arruine el resto de tu vida. No digas, ya me dejaron embarazada, mujer que me escuchas en toda América Latina, y quedé embarazada y fue de un violador y se arruinó mi vida. Ya no tengo esperanza. No, el pasaje dice allí por sendas de justicia. O sea, no permitas que una mala experiencia arruine todo el resto de tu vida. Eso es importante. Ayúdeme a predicar, dígale a su vecino, no permitas que una mala experiencia que te hicieron arruine el resto de tu vida. No permitas que un desacuerdo arruine tu vida. ¿Tienes un desacuerdo con el novio o el cónyuge o estás recién casado o un desacuerdo con tu trabajo, un desacuerdo con alguien más? Mira, no permitas que ese desacuerdo arruine tu vida. No lo permitas. No permitas que una bancarrota arruine tu vida. Sendas de justicia, sendas de justicia.
¿Cuántos han caído en bancarrota? No tiene que levantar la mano. O toda la vida hemos vivido en bancarrota. Mira, yo no lo sé, pero a lo mejor van a venir años y meses que vienen. No permitas que eso arruine tu vida. Te puedes levantar, Dios puede hacer justicia. Yo he estado leyendo muchos libros de business, muchos libros de negocios, etcétera, etcétera. Y he escuchado y he leído, y son reales, verídicos, gente que ha perdido negocios, lo ha perdido todo. Acabo de escuchar a un señor que perdió 240 casas. ¡Guau! Y lo perdió injustamente, no porque tomó malas decisiones. Y esta palabra justicia, reivindicación, lo que Dios quiere decir allí es que no permitas que lo que te han hecho de mal arruines o eches a perder o pienses que ya no hay una esperanza. Dios hace justicia, sí lo hace Dios. No permitas que una pérdida, un rechazo te aleje de la restauración, justicia, te aleje de la restauración que Dios puede hacer. Te rechazaron, te dijeron no, juraste amor eterno y te dijeron no. No permitas que eso arruine tu vida y te haga sentir mal. De cualquier forma o manera, en un trabajo te rechazaron, no permitas que eso te haga sentir mal. Escucha bien, esta palabra justicia tiene que ver mucho con reivindicación. ¿Alguna vez te has sentido traicionado de alguien bien cercano? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Se han sentido traicionados de alguien bien cercano, bien cercano? Tal vez un amigo te dio la espalda. O una amiga te quitó el novio y después se casó con eso. Mira, o un familiar te defraudó. O un compañero de trabajo te perjudicó, habló mal de ti. O alguien del trabajo, o un alumno de tu escuela, etcétera, etcétera. Mira, no permitas que todo eso vaya a echar a perder el resto de tus aspiraciones, de tus metas, de tus deseos. Aquí hay muchos jóvenes. Créemelo, vas a recibir un no, vas a recibir un negativo, vas a recibir a lo mejor una palabra de desaliento o vas a recibir una palabra que te puede desanimar. Te digo algo, no te desanimes, no se desanime, no permita que nada negativo lo haga desanimar. Usted siga adelante, reivindicación, no olviden la palabra justicia, Dios hace justicia. El dolor de una traición puede ser profundo y duradero. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? El dolor de una traición. No voy a preguntar cuántos han sido traicionados, pero escucha esto. Pero la historia de José en la Biblia, ¿cuántos saben la historia de José en la Biblia? Nos recuerda que Dios puede transformar incluso las peores experiencias o las peores traiciones. Ya saben los que conocen la historia de José, Dios puede restaurar las peores traiciones en bendiciones. José fue un hombre vendido por sus hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos, hermanas? Así, de carne, ¿no es cierto? ¿Y qué parecería o qué te parecería si todos ellos te vendieran a ti? Te vendieran al mercado chino, o te vendieran allá al mercado en Arabia, o te vendieran al mercado en el oriente. Increíblemente a José le pasó eso. Tomen sus boletines. Quiero dar 3 cosas, esto es importante, 3 cosas de que Dios puede hacer justicia tomando 3 ejemplos bíblicos. Mira, hay muchos ejemplos allá afuera de gente real, de carne y hueso, real, que Dios ha hecho justicia por ellos, pero preferí mejor tomar los ejemplos bíblicos porque eso creo que va a crear más confianza y más fe en nuestros corazones. Dios quiere que tengas fe. La fe es como un músculo que se estira, así es la fe. Y Dios quiere estirar tu fe con este mensaje. Dios quiere ensanchar nuestra fe con este mensaje. Así que en primer lugar, escríbalo. Si te traicionan, Dios me redimirá. Escriba la palabra redimirá. Pensemos en José.
José, si usted escriba, la historia está en Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Está todo lo que voy a estar diciendo. Yo nomás lo voy a poner en una cápsula. Génesis 37 al 50, esos capítulos. Pensemos en él. Mira, José fue vendido por sus propios hermanos y luego fue encarcelado injustamente. ¿Se imaginan el dolor, la confusión, la duda, la rabia, me imagino, de José en su corazón? Todo eso que pudo haber sentido José por haber sido vendido, por haber sido encarcelado, por haber sido tratado injustamente, pero José no se rindió, sino que mantuvo su fe viva en Dios. A nosotros nos pueden hacer algo. Mantén viva tu fe en Dios. A ti te pueden hacer algo. Mantén viva la fe en Dios. En las redes sociales a lo mejor puedes aparecer como una persona que no sabe nada, como una persona para hacer un hazme reír. Mira, no permitas que eso te desanime. Dios es grande, Dios hace justicia. Escucha bien esto es sumamente importante. José pudo haberse rendido desde el momento en que fue vendido. José pudo haberse rendido en el momento en que fue encarcelado. José pudo haberse rendido en todas esas etapas injustas que la vida aparentemente le estaba dando, pero eso era una preparación de Dios y Dios viene y lo reivindica. Viene Dios y lo saca de esos problemas, porque eran problemas muy injustos. No permitas que todas esas cosas vayan a echar a perder el resto de tu vida. José se mantuvo con su fe puesta en Dios. ¿Y saben qué? Dios lo elevó, Dios lo puso en mejores caminos, lo puso en mejores posiciones. Y es más, Dios lo usó para salvar a muchos, incluyendo a su propio pueblo, su propia familia. ¡Wow! Dios lo usó. Dios te puede usar. Nunca pienses en la vida cristiana que no sirves. Dios te puede usar para muchas cosas. Hay gente que dice, yo he sido muy malo. Mi vida, mi testimonio es simplemente, si aprietan mi testimonio, sale mucha sangre, salen muchas lágrimas. La respuesta está aquí. Aprende de José. Escuche bien esto es importante. Aunque estés pasando el momento más duro y más crítico y más difícil, tú estás hecho para grandes cosas. Estamos hechos para grandes cosas. Dígale a su vecino, ayúdeme a predicar, dígale, estás hecho para cosas mayores. Dígale, estás hecho para grandes cosas. Sí, no permitas que nada robe ese gozo. Dios lo usó para salvar incluso a su propia familia de una hambruna. Y Dios puede usar a las personas. Alguien dice, tengo una mala experiencia, cualquier mala experiencia que sea, un abuso, lo que sea. Mira, si Dios te permite vivir eso, es para que tú seas una bendición para otros que están pasando por el mismo problema que ya pasaste. Hay personas que dicen, pastor, ¿yo puedo servir? Yo les digo, claro que sí. ¿Y en qué puedo servir? Tú puedes servir en todo. ¿Por qué? Porque estás hecho para grandes cosas. Así nos hizo Dios. Dios no es un Dios que nos dice, tú estás hecho para esto, tú no para eso, sino para otro, tú para la mitad, tú para el 70%. Mira, Dios nos creó a todos para hacer mayores cosas que lo que nosotros mismos imaginamos. Y yo les digo, tú puedes servir en lo que quieras, en lo que seas. No importa, podré ser pastor, tú puedes ser pastor las veces que tú quieras, el resto de tu vida. Es que Dios nos ha hecho para grandes cosas. Y lógico, recibes tu llamado de Dios. Es lógico, ¿no? En ese aspecto. Pero estás hecho para mayores cosas. No importa lo que hayas vivido, lo que estés pasando, lo que vayas a pasar. Esos abusos tan fuertes, esas cargas tan grandes, esas injusticias. O te criaste sin padre, sin madre, te adoptaron y luego te botaron. Y otra vez te adoptaron y has vivido en 5 familias diferentes. O viviste en la calle, o vienes de debajo del puente. Mira, Dios te ha hecho para grandes cosas. Para eso te ha hecho Dios.
y no te desanimes. Si Dios te permite vivir esas malas experiencias, es para que ayudes a otros que han estado pasando o están pasando lo mismo que tú ya pasaste. Para eso sirves. Eso es muy, pero muy valioso. Y al final, mira lo que le pasó a José. Vendido. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Tampoco es esa película que va a salir en el 2025 de Blancanieves. O sea, ya no es Blancanieves ahora, es Negra Nieves, ¿no? Mira, no te la recomiendo. Por nada del mundo, ya va a salir el año que viene. No te la recomiendo. Casi más de 400 millones de dólares se está gastando y desde ya tiene 1 millón de dislikes y solo como 56,000 likes. ¿Te imaginas tú? Todos los que saben de redes sociales saben a lo que me estoy refiriendo y ya está pronto a salir y no te la recomiendo. Pero aquí está el detalle. Al final, José, mira lo que dijo en Génesis, vamos a leerlo, si lo ponemos en la pantalla, ahí está, capítulo 50, el verso 20. Mira cómo termina diciendo José después de haber sido vendido. Fue una historia real, esto no es Mickey Mouse, esto es de veras. 1, 2 y 3. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida. Wow. Diga conmigo, de muchas personas. Y tú estás hecho para ayudar a muchas personas. Tú puedes ayudar a muchas personas. La vida es frágil. Mañana podemos morirnos. Esta noche y mañana no amanecer. Cualquiera de nosotros, nadie está exento. No tenemos comprada la vida. La historia puede cambiar más tarde. Esta noche, mañana, la semana que viene, créemelo, la historia nos puede cambiar y darnos una vuelta. Y estamos hechos para ayudar a otros. Y dice allí, salvar la vida de muchos. Dios te ha hecho para salvar la vida de muchos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se da eso? Pues lógico, tenemos que presentar el Evangelio de Cristo. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que invitar a la gente. Tenemos que invitar a las personas a venir a los pies de Cristo. De cualquier forma, de cualquier manera, Dios puede usar tus malas experiencias para aconsejar a otros. Pastor, es que mi vida, ¿qué testimonio voy a dar si mi vida es una vida oscura? Todo lo que voy a dar de testimonio ha sido malo en mi vida. Mira, eso es buenísimo. Fueron experiencias que ya pasaron y Dios te las permitió que la vivieras para ayudar ahora a otros, para inspirar a otros. Yo más bien estoy diciendo, ¿qué cosa mala tengo para contar? Pero escucha bien, de cualquier forma, manera, sean buenas o sean malas, estamos hechos para ayudar a otros. Dígale a su vecino lo que dice el pasaje allí, para que pudieras salvar la vida de muchos. Dígale, Dios te ha hecho para que puedas salvar la vida de muchos. Todo el daño que te hicieron, Dios lo puede voltear para tu propio bien. Todo el daño que le hicieron a José, Dios lo volteó para el bien de José, si te das cuenta. Todo el daño que te vayan a hacer, no olvides este sermón por el resto de tu vida. No lo olvides. En algunos de los años que vienen de la vida, cualquier daño que te vayan a hacer, Dios lo puede voltear para el bien. Te quieren hacer brujería, déjalos que ellos hagan todo lo que quieran. Dios lo puede voltear para el bien. Y en la Biblia tenemos varios pasajes donde tenemos representaciones donde el daño que le quisieron hacer a ciertas personas, ese mismo daño se volteó para aquel que lo estaba haciendo o para aquel que lo hizo. Y eso es lo que pasó en la vida de José. Todo daño que te lo quieran hacer, Dios lo puede voltear para el bien. Lo hace así. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así Dios? Porque Dios es justo. Dios es redentor. Dios es reivindicador. Es que la justicia de Dios así es. ¿Cuántos son sus hijos? Así, de corazón. Vale la redundancia preguntar cuántos son sus hijos. Pero lo que quiero decir al hacer esa pregunta es que
como somos hijos de Dios, Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos sean lastimados por el mal, por el maligno o por el malo. Dios no lo va a permitir. Todos aquí, la mayoría, mejor dicho, la mayoría somos padres. Y créemelo, que si tú quieres ver a un Godzilla, métete con los hijos de una familia y vas a ver a un hombre, a una mujer eternamente enojados. Y el diablo no sabe que cuando se mete con los hijos de Dios, a quien van a ver con justicia es a Dios. ¿Sí o no? Es a Dios. Es a Dios. Te pueden amenazar, te pueden hacer cualquier daño, cualquier cosa injustamente, entrar en una corte de manera injusta, pero si tú eres un hijo de Dios, Dios va a hacer que todo eso se vuelva o se voltee para el bien. Y es que quieren ver enojado a Dios, métanse con los hijos de Dios. En serio. Si yo quiero ver enojado a algún padre, me meto con sus hijos y se acabó. Y voy a tener padres sumamente enojados. Lo mismo ocurre con los hijos de Dios. Y aquí José fue un gran hombre en este caso. Mira, José no entendía a lo mejor en ese momento por qué estaba pasando tales problemas, tales pruebas, tales dificultades, pero Dios estaba obrando para un bien mayor. A veces nosotros no entendemos y no comprendemos por qué sucede tal injusticia, por qué sucede tal cosa. Tú mantente haciendo lo mejor. Usted manténgase haciendo lo correcto. Usted siga adelante. Usted siga amando a Dios. Usted sabe que alrededor puede haber injusticia. Usted siga adelante. Usted enfóquese en Dios, porque Dios está obrando para hacer cosas mayores. Eso es Jehová, mi justicia. Dios hace justicia. No permitas que las injusticias que has sufrido o que vas a sufrir vayan a definir tu vida. Así como José, la historia está en Génesis 37 al 50. Así como José mantenga su fe en Dios. José mantuvo su fe en el Señor. Dios te puede guiar a mayores cosas. Dios te va a guiar a senda de justicia si te mantienes en fe. No es el momento para colgar los guantes del cristianismo. No es el momento para quedarse en casa. Es el momento para mantener la fe, porque Dios lo va a llevar por sendas de justicia. Él no solo te va a recompensar por lo que has perdido, escuche bien esto, sino que también te usará para cumplir su propósito. Eso pasó en la vida de José. No solamente Dios lo usó para bendecirlo grandemente, sino también para cumplir su propósito allá en Egipto. Dios tiene la última palabra en tu situación. Problemas, adversidades, hijos desviados, cónyuges difíciles. Diga conmigo, Dios tiene la última palabra en tu situación. Aunque enfrentes traiciones, aunque enfrentes dificultades, vicisitudes, pérdidas, escuche bien esto, Dios te está guiando hacia pasos de restauración. Por eso dice la palabra justicia. Es justicia que va a ser aún mayor que cualquier dolor que hayas sufrido. Lo digo porque he visto a muchísimas personas pasar por momentos duros de injusticia y luego restauradas. Familias hechas 1000 pedazos y vienen a Jesús. Y en 4 o 5 años están totalmente recuperadas. Matrimonios hechos pedazos, ya casi para firmar el papel del divorcio. 3, 4, 5 años son los matrimonios ejemplares en la iglesia. Y esos matrimonios, siempre les digo, ustedes son los que van a dar la consejería matrimonial cuando la iglesia lo necesite. Son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes vivieron la experiencia en carne propia. ¿Y quiénes son los mejores para dar un consejo? Solamente aquellos que han pasado por esas malas experiencias. Vino un drogadicto, bienvenido, aquí lo queremos, los amamos, lo abrazamos. Y se recuperó, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años.
y luego necesitamos a alguien. Pastor, tengo problemas de drogas. Perfecto. Yo tengo la persona indicada que te va a ayudar por todo ese proceso a liberarte. Y llamo al ex y le digo, mira, tenemos un trabajo buenísimo que hacer. Y lo pongo a la disposición. ¿Quién es la mejor persona para ayudar a aquel que está en drogas y quiere ser liberado? Otro que ya lo vivió, que lo superó, que Dios lo ayudó y que ya no está en esas condiciones. Mira, yo puedo ayudarle en un consejo al drogadicto, pero nunca he usado drogas, ni siquiera un cigarro nunca lo he hecho. Pero ¿sabes una cosa? La mejor persona que puede ayudar a otro drogadicto es un ex drogadicto. ¿Qué quiero decir con esto? Las experiencias negativas que has pasado son para el bien y Dios puede voltearla para tu bien. Créemelo, yo no dudo 2, 3 veces. Cuando alguien necesita un consejo y conozco que alguien ya pasó y lo ha vencido, lo recomiendo hacia allá. Ve allá, él te va a ayudar mejor que yo. Yo podría tener todas las formas y las prácticas y las técnicas de hacerlo, pero qué mejor alguien que lo vivió en carne propia. Y si has vivido una mala experiencia, no dudes en que yo te voy a pedir que me ayudes. No dudes en que yo te voy a pedir a que me ayudes a aconsejar a aquel que lo necesita. No importa quién eres, pero tú puedes ser una gran bendición. No importa cómo te llames, no importa cómo te miren, lo que importa es que tú vas a ayudar a otros. ¿Están de acuerdo conmigo? Vas a ayudar a otros. Acuérdate lo que dice el pasaje, salvar la vida de muchos. Salvar la vida significa ayudar a otros. Cuando alguien viene a mí y cree que es una escoria de la vida, así dicen ellos. Cuando alguien viene a mí y hablan de la canción, como dice Paquita, la del barrio, ¿no? Donde maltrata a los hombres, etcétera, etcétera. Es increíble. Mira, yo siempre le digo a estas personas, tu testimonio es valioso para mí. ¿Por qué? Porque yo veo en ti una gran ayuda en mí. Tú puedes ser mi brazo derecho. Tú puedes ser esa persona que yo necesito y que ando buscando. Porque has vivido las malas experiencias que van a ayudar, van a salvar la vida de otros. Es increíble. Si tú tienes una mala experiencia y un mal testimonio y tienes confianza en mí, yo te puedo ayudar y podemos ayudar a muchísimos que hay afuera y que lo necesitan. Tú eres valioso para Dios. Eso es justicia. Eso es justicia. Dios es justo y es justo contigo. No importa quién eres. Yo fui a predicar con el pastor cuando yo recién tenía 17 años de edad, con mi primer pastor. Ayunamos 7 días sin parar en ese tiempo. Estoy hablando ya hace más de 34 años atrás, unos 34 años atrás. Yo tenía 17 años de edad. Yo recibí a Cristo a los 16. A los 17 yo andaba como una chispa por ahí encendiendo a todo mundo porque nací en el Evangelio en un fuego terrible donde no paraba de hablar. Prediqué en la radio a los 3, 4 meses, ya estaba predicando en la radio. Mira, en un año, pastor dijo, ¿cuántos quieren ir a predicar a las 100 prostitutas que están allá en el antro de prostitución? Hermanos, yo fui el primero en levantar mi mano. Tenía 17 añitos. El pastor miró así y se sorprende. ¿Cuántos quieren ir a predicar y ganar almas para Cristo allá? Y mencionó el antro. Habían 100, exactamente habían 100 personas allí. Por ahí unos 2, 3, 4. El pastor nos metió en ayuno. 7 días vamos a ayunar y vamos a orar. Y nos vamos a ir allá, nos vamos a meter allí a predicar el Evangelio. Nos fuimos a predicar el Evangelio. Se ganaron decenas y decenas de este tipo de personas allá. Llegaron a la iglesia arrodilladas, arrepentidas, confesaban a Cristo como Salvador. Y mira, fue un avivamiento en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían dónde ir, no tenían qué comer, de eso vivían. Estaban amenazadas por sus ex, increíble.
pero todos nos distribuimos. Ayudamos a decenas de ellas. Hoy predican el Evangelio de Jesús. Allí está el pasaje. Salvar la vida de muchos. Y esas mujeres fueron el pilar de nuestra iglesia. Nosotros les dijimos, sin ustedes no vivimos ni existimos como iglesia. Son ustedes las que van a llevar adelante esta iglesia. Son ustedes las que van a predicar el Evangelio de Jesús. Son ustedes las que van a dar consejos. Son ustedes las que van a hacer crecer esta iglesia. ¡Guau! ¿Cómo lloraban? Porque se sentían valoradas, no se sentían señaladas. ¿Qué quiero decir con esto? América Latina que me escuchas, te dicen el mocha orejas, te dicen el piratas, te dicen el que no sirves o te botaron de la casa. Mira, para Dios eres valioso, vales. Dígale a su vecino, vales, vales, no como en España vales, sino vales con ese, vales. Estás hecho para grandes cosas, para grandes cosas. Y mira, con esas mujeres fuimos a predicar el Evangelio por 7 a 8 años en las cárceles. En las cárceles, predicando, yo fui con todas ellas, por 7 a 8 años en las cárceles sin parar, cada viernes, sábado era con los jóvenes, cada viernes de 5 a 6 de la tarde, cada viernes con esas mujeres. Ellas entraban a la cárcel de mujeres, nosotros a las cárceles de los varones, predicando el Evangelio por 7 a 8 años. Y claro, allí estaba mi madre también siempre, ¿no? Mi madre me dijo un día, ven, te invito a la cárcel de las mujeres. No, mamá, eso es un infierno. Me llevó, ven, vas a estar protegido. Yo tenía como unos 18, 19 años, vas a estar protegido. Me metí, hermanos, era un infierno la cárcel de las mujeres. Estoy hablando de mi país. Y mira, el Evangelio de Jesús necesita ser escuchado por las personas más malas del mundo. A lo mejor alguien puede decir, pero yo no tengo esos malos testimonios. Yo nací de un vientre cristiano. Mira, es mejor todavía. No hay excusa. Es aún más grandioso todavía. Porque muchos piensan que no pueden y no tienen cosas malas que decir, entonces el Evangelio no tiene tanto impacto y no tiene poder. Mira, no es así. No es así. Tiene más impacto, tiene más poder. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar de muchísimas cosas que aunque no las has vivido, cosas malas o en malas experiencias, las has escuchado de otros y es un testimonio poderoso de otros, la cual tú puedes conectarlos. Pero qué grande es Dios. En hebreo recuerda la palabra justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Sekdek en hebreo, sekdek. No permitas que una injusticia los desanime por nada del mundo. Una mala experiencia te desanime. Tus tiempos duros no han sido una sorpresa para Dios, ni lo va a ser mañana. Nadie está seguro aquí de que no va a tener tiempos duros. Yo lo puedo tener mañana, pasado mañana. ¿Cómo? No lo puedo tener, ni usted lo puede tener nunca. No sabemos, pero escucha bien esto. Tus tiempos duros no son una sorpresa para Dios. Dios ya lo sabe de antemano. Eso se llama la omnisciencia de Dios. O sea, Dios ya lo sabe por adelantado. Omnisciencia, que ya lo sabe. Dios puede hacer algo nuevo para ti. Y nada de lo que has pasado o de lo que estás sufriendo es una sorpresa para Dios. Eso lo he visto en mi vida. Ahora con la noticia que yo he recibido con mi familia. Y digo, Dios, eso no fue nada nuevo para ti, porque tú tienes mayores cosas que hacer. Número 2, estamos mirando, Jehová es mi justicia. Número 2, escríbalo, si me persiguen, Dios me protegerá. Primero vimos, esto es importante, si me traicionan, así como traicionaron a José, Dios me va a redimir, y Dios lo hizo. En segundo lugar, si me persiguen, Dios me protegerá, si me persiguen. Ahora pensemos en David, una segunda historia. David está descrito en Primera de Samuel, si usted gusta, lea la historia, capítulo 18 al capítulo 24. Primera de Samuel, 18 al 24, y está la historia que voy a hablar. David fue perseguido injustamente por Saúl, su enemigo. Fue perseguido.
Y David tuvo que huir y huir de Saúl y vivir hasta en unas cuevas. Él tenía su casa, pero tuvo que huir de su propia casa porque Saúl lo estaba persiguiendo. Y se fue a vivir en cuevas y estaba huyendo por su vida. Pero aún así David decidió confiar en Dios en lugar de vengarse de su enemigo, en lugar de llevarlo a juicio a su enemigo. Tremendo. David decidió confiar en Dios. Dios lo protegió, Dios lo guió y finalmente Dios lo estableció como un rey. ¡Wow! Todo lo injusto que te han querido hacer, Dios lo puede voltear para el bien. Ese es el caso de David. David era inocente. David era un hombre leal y tuvo varias oportunidades para acabar y despedazar a Saúl. Sin embargo, él decidió confiar en Dios. Y mira lo que él dice. Veamos en la pantalla el pasaje. Mira lo que él dice en capítulo 37 de Salmos, el verso 5 y 6. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol. ¡Wow! Eso terminó diciendo. Dios lo ayudó en medio de las injusticias. Dice, hará resplandecer tu inocencia. Y a lo mejor eres inocente de algo y no tienes la culpa, pero como vivimos en un mundo cada vez más duro, porque se miente muchísimo, se miente bastante el día de hoy. Míralo cómo dice David y dice el Salmos, hará resplandecer tu inocencia. ¿Y sabe lo que significa eso basado en ese pasaje? Incluso cuando somos perseguidos y maltratados sin razón, como en el caso de David, Dios te protege y va a exhibir la verdad de lo que realmente eres. Eso es importante. Y eso pasó en la vida de David. Cuando enfrentes persecución, escucha bien esto y recuerda bien esto. Cuando enfrentes una persecución, ya sea familiar, ya sea en el trabajo, o ya sea en la escuela, etcétera, etcétera, algo que sea injusto, sigue el ejemplo de David. Saúl siempre lo quiso matar. Sigue el ejemplo de David y confía en que Dios te protegerá. Deje la venganza o deja la venganza en manos de Dios. Esto es importante. Deja la venganza en manos de Dios. Actúe con integridad, actúe con fe, actúe en bien, sabiendo que Dios tiene un propósito mayor. Estás en la corte, actúa con rectitud. Dios tiene un propósito más grande, mucha sorpresa. A mí me ha tocado estar en 24 años como pastor continuamente, me ha tocado estar ante las cortes, con los jueces. He estado siempre sentado ahí al frente. Y claro, no porque yo he sido el demandado, pero he estado apoyando a mis ovejas que han sido demandadas. Y he estado decenas de veces, muchas veces, apoyando a mi gente en la corte como testigo. Y si preguntan, ¿quién te acompaña? Entonces yo, ¿quién eres? Soy su pastor. Y si me da unos segundos, digo quién es esa persona, quién es la oveja, ¿no? Apoyando, ayudando. Es nuestra gente, somos un solo pueblo. Y me ha tocado estar decenas y decenas de veces. Siempre le digo a los que van a la corte, mira, di la verdad, mantente en rectitud, confía en Dios. Dios va a hacer que todo lo que te están haciendo, calumniando o haciendo las cosas para el mal, Él lo va a voltear para el bien. Y créemelo, también he visto decenas de veces que se toca el martillo, lo he escuchado decir, inocente. He escuchado decir con un martillazo, tienes visa de residente permanente, en serio. Lo he escuchado decenas de veces decir, tienes tu casa y aparte pido una indemnización de tantos miles de dólares para esa persona. Y digo, wow, Dios es justo.
Dios es grande, Dios es maravilloso. Créemelo, en las cortes se escuchan muchísimas mentiras. Mantente diciendo la verdad y verá que Dios va a hacer justicia. No permitas que el maltrato, las injusticias, etcétera, etcétera, te desvíen del camino en que debes de mantenerte justo. Deja a Dios obrar. Dios ve tu fidelidad y en su tiempo te va a elevar, te va a honrar. Te va a honrar tu obediencia, va a honrar tu inocencia, créemelo. Confía en Él, Dios lo hará. Pueden ser que hablen mal de ti, pueden ser que estén, como dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en serio, en la escuela. Pueden ser que se hagan grupos para hablar o tramar maldades de ti. Mira, don't worry, be happy. Mantente haciendo lo correcto y Dios te va a reivindicar. Tal vez como David estás en una mala situación por causa de malas decisiones de otras personas. No son tus decisiones, son decisiones de otras personas. O a lo mejor vas a parecer que estás estancado en tu carrera, estás estancado en la vida, estás estancado como persona o como profesional. Y a lo mejor piensas que nunca vas a salir de ese problema, que nunca vas a cumplir tus propósitos o tus sueños. Pero mira, no es así. América Latina, es que me escuchas. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una puerta abierta para ti. Solo mantente obrando en justicia. Número 3, estamos mirando, Jehová es mi justicia. En tercer lugar, escríbelo. Si lo pierdo todo, Dios me restaurará. Si lo pierdo todo, Dios me restaurará. Wow. Yo he visto mucha gente perder todo. Yo lo he visto y lo he escuchado. He visto a gente perder, pero muchísimo, en serio. A mí me regalaron un libro de business. Eso fue hace como unos 2, 3 años. Y no tenía tiempo para leerlo. Y de vez en cuando lo agarro cuando viajo, etcétera, etcétera, y comienzo a leerlo. Y digo, wow, puras historias de gente que lo ha perdido todo. Han quedado en la calle y han quedado rentando. Es increíble, ¿eh? Y aquí tenemos el caso de Job. ¿Cuántos saben la historia de Job? Wow, Job, qué hombre. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedo empezar a leer la Biblia? ¿Por qué libro empiezo? Porque la Biblia es grandota, dicen las personas, ¿no? Le digo, mira, yo le recomiendo siempre el libro de Job. Empieza por Job. O empieza por el libro de Salmos, o empieza por el libro de Eclesiastés. Buenísimo, o sea, los libros poéticos. Empieza por los libros poéticos. Job, Cantares, Eclesiastés. Increíble, ¿no? Son muy buenos. Empieza por esos libros y les recomiendo el libro de Job. Dependiendo de las experiencias de las personas, cualquiera de esos 5 libros poéticos se los recomiendo. Y especialmente el libro de Job, un gran libro, ¿no? Y esto es maravilloso. Job sufrió pérdida inmensa. ¿Qué perdió Job? Sus hijos, sus bienes, su salud, ¿qué más? Le fue destruido todo. Y aquí está la cumbre. Sin razón, ¿sí o no? Sin razón. ¡Wow! No hay razón alguna. ¿Pueden imaginar un sufrimiento así tan grande a pesar de ser un hombre justo? Eso dice la Biblia. A pesar de ser un hombre bueno, justo, lo destruyó todo. Enfrentó una prueba extrema. Pero, aquí está el detalle. Diga conmigo, pero. Siempre vamos a ponerle un pero cuando se trata de la justicia. Job se mantuvo confiando en Dios. Manténgase confiando en Dios. Y al final, Dios no solo lo restauró, sino que le dio el doble de lo que había perdido. El doble, tremendo. ¿Dónde está eso? Vamos a ver Job. Mira lo que dice Job, capítulo 42, el versículo 10. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más,
el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Wow, el doble de gozo, el doble de alegría, el doble de relajamiento. ¿Ves? Le dio el doble de salud, le dio el doble de propiedades, bienes, animalitos, etcétera, etcétera. El caso de Job refleja cómo Dios permite las pruebas y los sufrimientos en nuestras vidas para un propósito mayor. Estás sufriendo, estás padeciendo, mira, para Dios no es una sorpresa eso, lo estás permitiendo para un propósito mayor que a veces no entendemos al principio, pero al final Dios multiplica esas bendiciones. La pérdida puede tomar muchas formas. La muerte de un ser querido, eso es una pérdida. La pérdida de un trabajo, un divorcio, una enfermedad grave, etcétera, etcétera. Cuando parece que todo se haya derrumbado en tu vida, no te olvides nunca de este sermón. Cuando pareces que todo se ha derrumbado, todo alrededor de su vida, es fácil perder la esperanza. Pero Job nos da a nosotros, o nos enseña a nosotros, que su historia no terminó en tragedia. Él no perdió la esperanza. Cuando te sientas abrumado por el sufrimiento, por el dolor o por una traición, etcétera, etcétera, recuerda que Dios aún no ha terminado su plan contigo. Él no lo ha terminado. Es que no está terminado. A mí me toca hablar con personas que tienen problemas serios de salud. Y le digo, mira, Dios no ha terminado contigo, porque aún respiras. Y solo Dios tiene la última palabra. Dios no ha terminado contigo con ese hijo que lo ves difícil de cambiar.